A los 34 años, el actor turco Atay Ulusoy finalmente admite lo que todos sospechábamos, y lo hace de una forma tan directa que deja a más de un periodista con la boca abierta y a sus fanáticos con el corazón en la mano. Porque este hombre que parecía vivir detrás de un muro de silencio, decidió derrumbarlo todo de golpe y revelar verdades que muchos intentaron ocultar. Durante años se habló de su química explosiva con Asal Kaya en Adnferia Koydum, química que parecía tan real que medio mundo juraba que esos besos no eran solo actuación, sino una probadita de lo que pasaba tras las cámaras. Pero claro, ellos siempre lo negaban, aunque el brillo en los ojos los delataba más que un mensaje borracho a las 3 de la mañana. Después llegó Medcezir y con ella Serine y Sarkaya, y aquí la cosa se puso más caliente que un kebab olvidado en el horno, porque los rumores de romance fueron tan fuertes que hasta la prensa los casó en cenas privadas, viajes misteriosos y salidas nocturnas, aunque claro, a Atay siempre jugaba al misterio. Y por si fuera poco, también se habló de su relación con Berrak Tuzunatac, famosa por su carácter explosivo y por no guardarse nada, y dicen que terminaron de forma tan dramática que ni las mejores telenovelas turcas podrían haberle escrito. Pero lo que muchos no saben es que detrás de todo esto hay secretos aún más oscuros, confesiones que podrían manchar la imagen casi perfecta que Turquía construyó alrededor de él, y en este video los vamos a revelar todos, uno por uno, hasta la última bomba. Así que antes de empezar te pido que te suscribas al canal y actives la campanita, porque créeme, para YouTube tu suscripción es como el oxígeno. Sin eso el canal se muere más rápido que los romances secretos de los actores turcos, y si además le das un me gusta ayudas a que este contenido llegue a más gente. Y si quieres apoyar aún más, puedes dejar un super thanks. Aunque si la economía no da, con que comentes que parte de la confesión de Atay te dejó con la mandíbula en el suelo ya me ayudas un montón. Quédate hasta el final porque la última revelación no solo es la más polémica, sino también la más impactante, y te aseguro que después de escucharla vas a ver a Atay Ulusoy con otros ojos. Y no hablamos de esos ojos verdes con los que ha roto más corazones que copas en una fiesta privada. La infancia y juventud de Atay Ulusoy son capítulos fundamentales para comprender no solo al artista consagrado en el que se convirtió, sino sobre todo al ser humano detrás de las cámaras, marcado por una trayectoria de descubrimientos, desafíos y elecciones que moldearon su personalidad y definieron los caminos que recorrería en el futuro. Nacido en Estambul el 23 de septiembre de 1990, creció en un hogar sencillo, rodeado de valores de disciplina, respeto y dedicación que sus padres se encargaron de inculcarle desde pequeño. Desde muy joven mostraba curiosidad y energía para aprender cosas nuevas, ya fuera en el contacto con los estudios, con los deportes o incluso en la convivencia con otros niños del barrio, y ese espíritu inquieto fue determinante para que desde temprano destacara en todo lo que se proponía hacer. La presencia del baloncesto en su vida es un punto crucial de esa etapa, pues en la adolescencia comenzó a apasionarse por este deporte y dedicó horas de su rutina a los entrenamientos, demostrando habilidades que llamaban la atención de compañeros y entrenadores. Soñaba conseguir una carrera como jugador profesional y durante muchos años ese fue su gran objetivo, tanto que llegó a integrar equipos de base y a participar en torneos locales que fortalecían la idea de que ese podía ser el camino natural hacia su vida adulta. Sin embargo, la realidad que se imponía era la de un joven que, a pesar del talento, debía enfrentarse a las limitaciones financieras y estructurales que muchas veces dificultaban el sueño de cualquier chico de clase media turca de consolidarse en un deporte tan competitivo. Al mismo tiempo que se dedicaba al baloncesto, Atay era un alumno aplicado, esforzado e interesado en temas variados, con especial inclinación por la biología y las artes, áreas que despertaban su curiosidad y ampliaban su visión del mundo. Su juventud también estuvo marcada por un contacto constante con la naturaleza, pues siempre que podía le gustaba estar al aire libre, cerca del mar o en espacios verdes, algo que llevaría como una pasión permanente y que más tarde se convertiría en una de las válvulas de escape frente a la presión de la fama. La vida familiar tuvo enorme importancia en su formación, ya que sus padres siempre lo alentaron a mantener los pies en la tierra, valorando el esfuerzo propio y enseñándole que el éxito solo tiene sentido cuando se construye con honestidad y perseverancia. La relación con su hermano también tuvo impacto en su juventud, ya que compartían momentos de juegos, desafíos y confidencias típicas de la edad, creando un vínculo que él siempre describió como esencial para su identidad. Durante la adolescencia comenzó a llamar la atención por su apariencia llamativa, su altura y porte atlético, y eso acabó abriéndole puertas inesperadas, pues compañeros e incluso desconocidos comentaban que podría destacarse como modelo, algo que al inicio encaraba con timidez, ya que su foco seguía puesto completamente en el deporte. Poco a poco, sin embargo, la idea de explorar ese universo comenzó a ganar fuerza y participó en pequeños trabajos fotográficos y desfiles locales, experiencias que sirvieron como un primer contacto con el mundo de la moda y del entretenimiento. Esa transición entre el muchacho que soñaba con ser jugador de baloncesto y el joven que empezaba a vislumbrar nuevas posibilidades profesionales fue un periodo de intensas reflexiones,
pues al mismo tiempo que cultivaba sus sueños, necesitaba lidiar con inseguridades internas, principalmente relacionadas con la exposición pública que no formaba parte de su naturaleza reservada. Siempre fue descrito como alguien introspectivo, que prefería observar antes de actuar, y esa característica lo acompañaba incluso cuando ya comenzaba a ser notado por su belleza. Esa juventud también estuvo atravesada por momentos de dudas y de pruebas típicas de quien intenta encontrar su propio camino, pero cada obstáculo sirvió como lección para que aprendiera a manejar la presión y a no deslumbrarse con promesas fáciles. El periodo escolar dejó otras marcas importantes, ya que además de los estudios y el deporte aprendió el valor de la convivencia social, construyendo amistades que hasta hoy conserva, personas que lo conocieron antes de la fama y que lo ayudaron a mantener una base emocional sólida. Durante esos años también empezó a percibir el peso de las expectativas externas, pues a medida que crecía, la gente a su alrededor proyectaba en él diferentes futuros, algunos lo veían como atleta, otros como modelo y algunos incluso como alguien que podría destacarse en profesiones más tradicionales como la ingeniería o la medicina. Esa multiplicidad de visiones resultó tanto un estímulo como una carga, pues lo hacía cuestionarse sobre cuál era, en definitiva, su verdadero destino. Un punto que merece destacarse es el hecho de que, incluso siendo joven, Atai siempre demostró una madurez por encima del promedio, reflexionando sobre sus elecciones y evaluando las consecuencias de cada decisión, algo que más tarde se revelaría crucial cuando su vida tomó rumbos inesperados con la fama repentina. El inicio de la carrera y el ascenso de Atai Ulusoy en la televisión turca es uno de los capítulos más fascinantes de su trayectoria, pues muestra cómo un joven que hasta hacía poco tiempo soñaba con seguir otro camino encontró en las artes escénicas el espacio para revelar todo su potencial y transformarse en un ícono. Su entrada en este universo ocurrió casi de manera inesperada, ya que fue a través del trabajo como modelo que empezó a ser notado por productores y directores de casting que buscaban nuevos rostros para la televisión. En 2010, cuando ganó el concurso de Mejor Modelo de Turquía, su vida dio un giro significativo, pues aquel título no solo le trajo visibilidad, sino que también le abrió puertas para invitaciones en campañas publicitarias y pruebas de actuación. Al aceptar esos primeros trabajos, descubrió una nueva pasión, muy diferente al baloncesto que hasta entonces ocupaba gran parte de su vida, y fue en ese momento cuando comenzó a dedicarse de verdad a la interpretación, estudiando técnicas de actuación y buscando comprender el arte de transmitir emociones frente a las cámaras. Su debut oficial como actor ocurrió en el cine, con una pequeña participación en una película de comedia, pero fue en la televisión donde dio el gran salto, especialmente en 2011, cuando fue elegido para protagonizar la novela Dönferia Koydum, un drama romántico que rápidamente conquistó al público turco y que más tarde sería exportado a varios países, incluyendo naciones de América Latina y Oriente Medio. La interpretación de Emir Sarrafolu, un joven rico que se enamora de una chica humilde, encantó a los televidentes por la intensidad y la química con la actriz Asal Kaya, que interpretaba a la protagonista. La novela fue un fenómeno de audiencia y colocó el nombre de Atai entre los actores más populares de Turquía en muy poco tiempo, pero el éxito repentino también le trajo enormes responsabilidades, ya que debía responder a la presión de la prensa y de los fans que comenzaron a seguir cada uno de sus pasos. Después de ese primer gran impacto, su carrera tomó proporciones aún mayores cuando aceptó protagonizar Medcezir, la versión turca de la serie estadounidense de O.C., emitida entre 2013 y 2015. En ese trabajo interpretó a Yaman Koper, un joven de origen humilde que acaba entrando en un mundo de lujo y conflictos emocionales, un papel que le exigió madurez artística y la capacidad de explorar diferentes facetas de un personaje complejo. La producción fue uno de los mayores éxitos de su generación, consolidando su imagen como un actor talentoso y no solo como un galán. El carisma que transmitía en pantalla, junto con su disciplina detrás de cámaras, le ganó el respeto de la industria televisiva, y pronto pasó a ser visto como uno de los nombres más prometedores de su generación, capaz de atraer a millones de espectadores solo con su presencia en una producción. Al mismo tiempo, su popularidad traspasó fronteras y comenzó a despertar el interés de plataformas internacionales, que buscaban expandir sus producciones más allá de Turquía. Ese movimiento culminó en una de las fases más audaces de su carrera, cuando se convirtió en protagonista del Protector de Estambul, la primera serie turca original de Netflix, estrenada en 2018. La producción marcó un momento histórico para la televisión del país, pues proyectó la dramaturgia turca hacia el mercado global, y la elección de Atai para el papel principal fue estratégica, ya que su nombre tenía suficiente fuerza para atraer audiencia tanto dentro como fuera de Turquía. En la serie interpretó a Hakan Demir, un joven que descubre ser el último miembro de una orden secreta destinada a proteger Estambul de fuerzas místicas, un personaje que lo desafió a trabajar en escenas de acción, efectos especiales y una narrativa de fantasía, algo muy diferente de los dramas románticos por los que se había consagrado.
El éxito internacional de la producción lo transformó en un rostro conocido en países como Brasil, México, España y Estados Unidos, consolidando su posición como embajador de la ficción turca en el escenario mundial. Durante esta fase de ascenso, Atay también demostró habilidad para construir una carrera equilibrada, rechazando invitaciones que consideraba poco desafiantes y eligiendo papeles que pudieran aportar algo a su trayectoria, lo que le dio la imagen de un artista selectivo y consciente de su propio valor. Ese cuidado con las elecciones fue fundamental para que no se convirtiera en rehén de personajes repetitivos, manteniendo siempre la curiosidad del público sobre cuál sería su próximo proyecto. Además, comenzó a dedicarse no solo a la actuación, sino también a estudios en dirección y producción, interesado en comprender el arte televisivo de una manera más amplia, lo que demuestra su ambición de construir una carrera sólida y diversificada. Ahora llegó la hora de saber lo que durante más de una década se convirtió en uno de los mayores misterios de la industria del entretenimiento turco, la verdad que todos sospechaban pero que nadie se atrevía a decir en voz alta, porque Atay Ulusoy, el actor que revolucionó las series turcas con su belleza, su carisma y ese aire de chico rebelde que parece esconder secretos más grandes que cualquier guión, finalmente confesó quién fue realmente el amor de su vida. Y la confesión no solo sacudió a sus fanáticos en Turquía, sino que provocó un verdadero terremoto internacional, porque desde que apareció en la pantalla con Adnferia Koydum junto a Asal Kaya, los rumores comenzaron a multiplicarse como pan caliente. Muchos aseguraban que la química entre ellos era demasiado intensa para ser solo actuación, que los besos que compartían en escena eran más reales que fingidos y que entre bambalinas existía una tensión que ni los técnicos podían ignorar. Asal siempre fue discreta, siempre negó, pero los gestos, las miradas y los silencios cómplices hicieron que miles de fans juraran que lo que estaba ocurriendo allí era mucho más que una simple amistad profesional. Y claro, no fue la única. Años después, cuando protagonizó Medcezir con Serine y Sarkaya, el escándalo se desató de nuevo, porque las escenas de pasión que compartieron eran tan creíbles que la prensa rosa turca apostaba a que eran pareja en la vida real. Los paparazzi incluso los captaron en salidas nocturnas, cenas privadas y viajes sospechosos, pero ambos jugaron al misterio, nunca confirmaron nada, y ese silencio solo alimentó la idea de que algo ocurría y que no querían hacerlo público. Para colmo, a Atay también lo vincularon con Berrak Tuzunatac, actriz de carácter fuerte y vida amorosa siempre en el ojo del huracán, con quien supuestamente tuvo un romance fugaz que terminó de forma abrupta después de una discusión monumental que, según testigos, terminó con gritos que se escuchaban a varios metros de distancia. El historial de rumores se fue alargando. Nombres como Duygu Sarn y hasta Leyla Lidia Tutlu aparecieron en los titulares, siempre con la misma dinámica, fotos ambiguas, miradas intensas, pero ninguna confirmación. Y mientras tanto, Atay mantenía su imagen de hombre reservado, casi hermético, alguien que parecía huir de la prensa pero que, al mismo tiempo, alimentaba la curiosidad con cada silencio. Lo más curioso es que, aunque se le atribuyeron tantos romances, siempre había dos nombres que destacaban por encima de los demás: Asal Kaya y Serine y Sarkaya. Las comparaciones eran inevitables. Con Asal lo unía esa historia de amor juvenil que marcó a toda una generación de fans, y con Serine lo unía una química salvaje que parecía traspasar los límites de la actuación. Y aquí viene lo más impactante: en una entrevista íntima, lejos de los reflectores, Atay finalmente admitió lo que muchos sospechaban desde el inicio, que el verdadero amor de su vida fue Asal Kaya, la mujer con la que compartió sus primeros grandes pasos en la televisión y con quien vivió un vínculo que, aunque nunca se reconoció oficialmente, fue lo suficientemente profundo como para marcarlo de por vida. Confesó que Asal fue la persona que lo hizo sentirse vulnerable por primera vez, que con ella descubrió lo que era amar más allá de los libretos y que, aunque la vida los llevó por caminos distintos, ella siempre será la mujer que ocupa un lugar imborrable en su corazón. Esta revelación fue un golpe directo a la nostalgia de millones de seguidores que siempre soñaron con ver a Feria y Emir juntos no solo en la ficción, sino también en la vida real. Y no es casualidad que hasta el día de hoy, cada vez que se reemite Adnferia Koydum, resurjan los comentarios, las teorías y las esperanzas de aquellos fans que nunca aceptaron que lo suyo hubiera sido solo ficción. Lo más polémico de todo es que esta confesión llega en un momento en que Asal Kaya ya construyó su propia familia al lado de Ali Atay, con quien tiene hijos, lo que convierte la declaración de Atay en un recuerdo agridulce, una especie de homenaje tardío a un amor que nunca pudo ser, pero que sigue siendo el más importante de su vida. Y claro, como era de esperarse, las redes sociales explotaron. Algunos criticaron a Atay por remover un pasado que ya estaba cerrado, otros lo defendieron diciendo que todo el mundo tiene derecho a reconocer a su gran amor aunque no haya terminado con él, y muchos simplemente se dejaron llevar por la emoción de confirmar lo que sospechaban desde hace años. Al final, lo cierto es que la confesión humanizó a un actor que muchas veces fue visto como una figura distante, inaccesible, casi perfecta.
porque con sus palabras demostró que detrás del galán existe un hombre que también sufrió, que también perdió y que también guarda en lo más profundo de su alma el recuerdo de una mujer que lo marcó para siempre. Y ahora, cada vez que veamos una escena de Atay besando, abrazando o declarando su amor en una telenovela, inevitablemente nos preguntaremos, ¿estará recordando a Salcaya? ¿Será ella la inspiración secreta detrás de cada mirada apasionada y cada gesto romántico? Lo que queda claro es que, después de esta confesión, nada volverá a ser igual en la manera en que el público percibe a Atay Ulusoy. Las declaraciones polémicas y revelaciones en entrevistas de Atay Ulusoy siempre fueron momentos de gran repercusión porque, a diferencia de muchos colegas que siguen un discurso ensayado, él eligió la sinceridad y terminó sorprendiendo al público con palabras que mostraban un lado humano, vulnerable e incluso contestatario de su personalidad. En varias ocasiones, al ser cuestionado sobre la fama, admitió que la veía como una especie de prisión invisible, un espacio donde por más que hubiera aplausos y reconocimiento, también existía un peso emocional muy difícil de soportar. Esa afirmación generó intensos debates, ya que muchos consideraron que estaba menospreciando todo lo que había logrado, pero en realidad lo que hacía era exponer una verdad que pocos tienen el valor de reconocer, que el éxito trae consigo una presión asfixiante que puede robar la paz de quien lo vive. Otro momento relevante fue cuando, en una entrevista televisada, dijo no gustarle la etiqueta de galán, explicando que esa palabra, usada constantemente para describirlo, reducía su carrera únicamente a la apariencia física y eclipsaba su esfuerzo como actor. Esa revelación dividió opiniones, pues mientras parte del público comprendía su frustración e incluso aplaudía su postura, otros la acusaron de ingrato, como si no aceptara el privilegio de ser considerado uno de los hombres más atractivos de su generación. En otra charla con periodistas, Ulusoy comentó sobre crisis de ansiedad que vivió en los bastidores de producciones importantes, admitiendo que hubo noches en las que apenas podía dormir con el peso de la responsabilidad de cargar personajes tan emblemáticos sobre sus hombros. Al exponer esa fragilidad mostró que, detrás de la imagen de confianza que transmitía en pantalla, también había inseguridades y miedos que necesitaban ser enfrentados cada día. La sinceridad de esas palabras lo acercó a muchos fans que se identificaron con sus luchas internas, pero también lo colocó en una posición vulnerable ante críticos que aprovecharon para cuestionar su estabilidad emocional. Hubo además ocasiones en que lanzó comentarios contundentes sobre la industria televisiva turca, afirmando que el sistema de producción en el país era extremadamente exigente, muchas veces inhumano, pues buscaba extraer lo máximo de los actores sin considerar los límites físicos y psicológicos. Esa declaración incomodó a algunos productores, pero fue aplaudida por colegas que se sintieron representados por sus palabras. En una entrevista internacional, cuando le preguntaron sobre el acoso de la prensa, dijo que no entendía por qué los periodistas insistían en transformar cada detalle de su vida personal en noticia, cuando el foco debería estar en su arte y en el impacto de sus historias en el público. Esa postura firme y crítica fue interpretada como un mensaje directo a los medios turcos, conocidos por alimentar rumores y crear polémicas para vender titulares. Otro episodio que dio que hablar ocurrió cuando reveló que había pensado en abandonar la carrera de actor en más de una ocasión, justamente por no soportar la presión que venía con la fama. Confesó que llegó a considerar vivir de manera anónima, lejos de los reflectores, dedicándose solo a pasatiempos simples como la jardinería y la pesca, pasiones que siempre lo acompañaron. Esa revelación preocupó a los fans y generó una ola de apoyo, pues muchos percibieron que la permanencia de Ulusoy en el mundo del entretenimiento no era solo resultado de la ambición, sino también de un esfuerzo personal para superar dificultades internas. También protagonizó una declaración polémica al asegurar que el público a veces crea ídolos para después destruirlos, recordando que la misma sociedad que lo aplaudía en sus primeros éxitos fue la que lo juzgó severamente durante los momentos más turbulentos de su vida. Esa reflexión, considerada dura por algunos, demostraba que no olvidó cuánto sufrió con la presión y los ataques que recibió en periodos de crisis. En un tono más personal, admitió que ser famoso afectó su capacidad de confiar en las personas, explicando que con el tiempo le resultaba difícil identificar quién se acercaba por interés y quién realmente quería estar en su vida de manera genuina. Esa declaración conmovió a los seguidores que vieron en él a un hombre que, a pesar de la fama internacional, cargaba con dolores íntimos que cualquiera podría sentir. También sorprendió al revelar que no se consideraba una persona naturalmente extrovertida, diciendo que muchas veces lo que el público veía en las cámaras era fruto del trabajo y no de su esencia, ya que prefería el silencio, la introspección y los encuentros íntimos antes que las grandes fiestas y eventos. En algunas entrevistas concedidas a medios extranjeros, aprovechó para hablar de los prejuicios que sufrió al inicio de su carrera, siendo muchas veces subestimado por su apariencia, ya que parte de la crítica creía que nunca lograría ser tomado en serio como actor dramático.
Los momentos difíciles vividos por Atay Ulusoy y la confesión de lo que todos sospechaban representan uno de los capítulos más intensos y significativos de su trayectoria, pues revelan no solo los obstáculos que enfrentó a lo largo de su carrera, sino también el valor de exponer fragilidades que hasta entonces permanecían en silencio. Aunque su ascenso fue rápido y lleno de conquistas, la realidad detrás del brillo se mostró dura en determinados periodos, especialmente cuando en 2013 su nombre se vio envuelto en una investigación por drogas que sacudió profundamente su imagen pública. La noticia se expandió con fuerza en la prensa turca e internacional, causando un impacto inmediato en la carrera del joven astro que hasta entonces era visto como un ejemplo de éxito y disciplina. El proceso fue largo, doloroso y marcado por titulares sensacionalistas que explotaban su imagen diariamente, creando una atmósfera de desconfianza en torno a su figura. Muchos fans quedaron divididos, algunos se alejaron al no poder lidiar con las acusaciones, mientras que otros permanecieron firmes, ofreciendo apoyo y creyendo en su inocencia. Para Atay, ese periodo representó un profundo descenso en sentimientos de miedo, vergüenza e incertidumbre, pues él mismo confesó años más tarde que se vio ante la posibilidad de perder todo lo que había construido en tan poco tiempo. Comenzó a vivir bajo una enorme presión, teniendo que demostrar no solo su capacidad como actor, sino también su integridad como ser humano, y eso lo llevó a crisis emocionales que marcaron su juventud de manera profunda. Durante mucho tiempo evitó hablar públicamente del asunto, prefiriendo guardar silencio y seguir trabajando en el intento de dejar aquel episodio en el pasado, pero ese silencio también alimentaba la desconfianza y los rumores. En cada nueva producción en la que participaba, los periodistas volvían al tema, como si fuera imposible disociar al actor del escándalo, y ese juicio constante se convirtió en una de las mayores batallas de su vida. Con el paso de los años, sin embargo, comenzó a comprender que esconder sus dolores solo alimentaba aún más las sospechas, y decidió abrirse en entrevistas selectivas, admitiendo que aquel periodo había sido real, doloroso y transformador. Fue entonces cuando llegó la confesión de lo que todos sospechaban, la revelación de que sí, había cometido errores y tomado decisiones impensadas en momentos de fragilidad, pero que justamente esos errores lo hicieron crecer y aprender a valorar aún más la responsabilidad de ser un ejemplo para millones de personas. Al asumir sus fallas sin rodeos, mostró una honestidad rara en el medio artístico y recuperó la confianza de parte del público que ya no creía en su capacidad de levantarse. Contó que buscó ayuda psicológica para lidiar con las consecuencias emocionales del episodio, que tuvo largas conversaciones con su familia que le dieron fuerza y que necesitó reconstruir su autoestima para volver a creer en sí mismo. Esa confesión, aunque polémica, terminó siendo liberadora, pues le quitó de los hombros el peso de cargar en silencio una historia que la prensa jamás dejaría morir. Afirmó que no deseaba ser recordado solo como una estrella perfecta, sino como alguien que también se equivocó, cayó y encontró fuerzas para levantarse. El impacto de esas palabras fue inmenso, porque por primera vez se presentó no como un ídolo inalcanzable, sino como un hombre común que enfrenta fallos, miedos y arrepentimientos. Ese movimiento de asumir lo que todos sospechaban también fue estratégico para redefinir su imagen, pues demostró madurez y transmitió al público la noción de que, a pesar de las adversidades, había logrado extraer aprendizajes valiosos. Aún hoy, cuando habla de ese periodo, enfatiza que lo considera un divisor de aguas, un momento en el que necesitó despojarse de la vanidad y mirar hacia dentro de sí, reconociendo debilidades, reconstruyendo valores y aprendiendo a filtrar quién realmente merecía estar a su lado. Muchos creen que, sin esa experiencia dolorosa, tal vez Atay no habría alcanzado la profundidad y la intensidad que hoy imprime en sus personajes, ya que el dolor y el renacimiento lo transformaron en un intérprete más sensible, consciente y comprometido. La situación actual de Atay Ulusoy y cómo se encuentra hoy reflejan un momento de madurez, estabilidad y también de lecciones muy conscientes que demuestran cuánto supo transformar las experiencias vividas en sabiduría. Después de más de una década en la cima, siendo uno de los actores más comentados de Turquía y reconocido internacionalmente, logró alcanzar algo raro en este universo de fama y exposición, el equilibrio entre la vida personal y la carrera. Hoy, a los 34 años, Atay se encuentra en una etapa en la que ya no necesita probar nada a nadie, porque su trayectoria consolidada habla por sí misma, y eso le permite ser selectivo, rechazar papeles que no dialoguen con su esencia y abrazar proyectos que realmente tengan significado artístico y relevancia para su historia. Esa selectividad le trajo aún más respeto de colegas, productores e incluso de la crítica, que lo percibió como un profesional que valora la calidad mucho más que la cantidad. En el escenario internacional, su imagen se volvió aún más sólida tras el impacto de las producciones exhibidas en plataformas globales, lo que lo transformó en un embajador natural de la dramaturgia turca, y eso abrió puertas a nuevas oportunidades que él elige con cautela, siempre preocupado en preservar la credibilidad construida a lo largo de los años. En la vida personal encontró una forma de vivir con serenidad,
prefiriendo una rutina simple, lejos del exceso de fiestas y eventos, cultivando hábitos que mantienen su mente y su cuerpo en armonía. Quienes la acompañan perciben que le gusta pasar tiempo en contacto con la naturaleza, que mantiene pasatiempos como la pesca y la jardinería, que valora momentos de tranquilidad y que ve esas pequeñas prácticas como fundamentales para recargar energías frente a la presión que lo acompaña desde que se volvió famoso. Sus apariciones públicas son cada vez más selectivas, y cuando decide compartir algo en las redes sociales, opta por fotos que transmiten autenticidad, sin exageraciones, muchas veces mostrando solo detalles de la vida cotidiana o bastidores de un trabajo en curso. Eso refuerza la idea de que hoy es un hombre que valora más la esencia que la apariencia. En lo que respecta al ámbito amoroso, sigue siendo discreto y evita dar declaraciones que puedan alimentar especulaciones, dejando claro que prefiere proteger ese aspecto de su vida, algo que ya se volvió una marca de su personalidad. Lo que se percibe es que, con el paso del tiempo, aprendió a blindar aún más su intimidad sin perder la conexión con los fans, que continúan atentos a cada paso y respetan esa decisión al comprender que es precisamente esa reserva lo que mantiene su paz. En el plano profesional, Atai no dejó de reinventarse, y además de actuar, también demuestra un interés creciente por la producción y la dirección, revelando que desea expandir su papel en la industria audiovisual, contribuyendo no solo con su imagen frente a las cámaras, sino también con su visión artística detrás de ellas. Esa versatilidad muestra que piensa en el futuro de forma estratégica, construyendo bases para una carrera aún más duradera. Es interesante notar que, a pesar de toda la fama y el reconocimiento, mantiene una imagen de sencillez que cautiva, y eso lo diferencia de muchos artistas que optan por el camino de la ostentación. Hoy prefiere el silencio de una vida bien vivida a la sobreexposición, y esa elección lo hace aún más admirado, porque demuestra que no necesita escándalos ni aparecer a cada instante para seguir siendo relevante. En los bastidores, quienes conviven con él afirman que está en su mejor etapa, más tranquilo, más confiado y más consciente de sí mismo, aprovechando con madurez el lugar de destaque que conquistó. A los ojos de sus fans, el Atayu Luzoy de hoy es un ejemplo de resiliencia, alguien que enfrentó altos y bajos, que pasó por situaciones delicadas, pero que no se dejó definir solo por los momentos difíciles, transformando todo en aprendizaje. Representa una figura de éxito que no se rindió a las trampas de la fama, sino que supo construir un legado basado en autenticidad, talento y disciplina.